Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos ustedes en este hermoso lunes que Dios nos ha permitido, hermanos, estar de este lado del cielo. Amén. Porque el mejor lugar donde estar es en el otro lado del cielo. Amén. Bienvenidos al programa Logos, hermanos. Estamos esperando aquí la llamada de nuestro hermano Noé Ramírez. Anda ya en El Paso, pero estamos esperando la llamada. Mientras que él llama, hermanos, vamos a estar aquí entrando a la palabra de Dios. Amén, ya que tenemos algo que cubrir bien importante. Estamos hablando, hermanos, de lo esencial, lo importante, lo crítico, lo necesario de lo que es el mensaje de la cruz. Amén. El mensaje de la cruz. Y nuevamente, para los que nos escuchan por primera vez, cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando del madero, estamos hablando de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Amén. A eso nos referimos cuando hablamos de hablar aquí del mensaje de la cruz. Amén. De eso estamos hablando en esta ocasión. Quiero empezar ahí a leer en esta tarde, cuando se instituyó el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto, porque cuando leemos aquí la palabra de Dios, no es meramente la cena del Señor. Estamos hablando aquí de que se estaba sellando un pacto que Dios había prometido desde el principio de Adán y Eva, cuando ellos cayeron, y no solamente desde el principio de que cuando ellos cayeron. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que el Cordero de Dios, es Jesucristo, fue inmolado antes de que el mundo fuera fundado. O sea, en la eternidad pasada ya Dios tenía planeado y el propósito de redimir al hombre y a la mujer por medio del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Que no habría otro medio de redimir al hombre y a la mujer solamente por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y cuando leemos aquí en Lucas, capítulo 22, versículo 14 en adelante, estamos ya viendo ya donde está a punto de cumplirse ya el pacto eterno. El pacto eterno, porque no habrá otro. No habrá otro para los judíos, no habrá otro para los gentiles, no habrá otro pacto para el ser humano aparte del pacto que Cristo establece cuando Él murió en la cruz de Calvario. Amén. Cuando Él derramó su sangre. Amén. Y lo que vamos a estar leyendo aquí es la noche antes que el Señor fuera entregado, o la noche que fue arrestado, la noche antes, donde se iba a cumplir la escritura, donde el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, tenía que dar su vida por el mundo entero. Todo aquel que no quiera creer en Jesucristo como el único camino al Padre, todo aquel que no quiera creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, todo aquel que no crea que el sacrificio de Cristo es lo único que puede salvar al hombre, por más ridículo que se le haga a mucha gente, muchos se han burlado de este mensaje, han hecho burla del mensaje de la cruz, pensando que es nomás algo loco, una necedad, una locura. Pues fíjese que no es. Usted puede errarle a cualquier cosa en esta vida. Usted puede cometer errores, hacer malas decisiones en la vida, en muchas cosas, y probablemente tengan reparación. Probablemente, no dije todas, pero probablemente tengan reparación. Pero si le erramos a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz de Calvario por nosotros, que Él resucitó al tercer día, entonces es un caso perdido. Porque todo aquel que niegue a Jesucristo, niegue que Dios lo envió a este mundo, que niegue que Él murió en la cruz de Calvario, todos aquellos que no crean en Jesucristo y su obra redentora completa en la cruz de Calvario, se perderá eternamente. Vamos a leer aquí donde dice Lucas 22, 14. Y cuando fue hora, voy a estar leyendo las notas, leyendo del expositorio de Jim Swaggart, del Nuevo Testamento. Tiene toda la Biblia completa. La traducción de los eruditos griegos y hebreos al español no es Jim Swaggart, son profesores que él tiene ahí, hombres que conocen algunos idiomas, y ellos se tomaron la tarea de traducir esta Biblia en diferentes idiomas, francés, en ruso, en inglés y en español y en otros idiomas. Entonces, las notas sí son las de Jim Swaggart. Entonces voy a leerle aquí yo el versículo bíblico y luego la porción bíblica y luego las notas. Y cuando fue a la hora, un poco después de la puesta del sol, era el día miércoles, por lo menos según como Israel calculaba la hora. Amén. Un miércoles. Escritura: se sentó a la mesa y con él los apóstoles.
incluyendo a Judas, como es obvio. Escritura. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Nota: simbólico del nuevo convenio, como resultado de lo que él sufriría a través de la cruz. Escritura. Porque os digo que no comeré más de ella. Nota: esta sería la última Pascua, por lo menos a lo que Dios reconocería, porque Jesús, quien en realidad era la Pascua, cumpliría todos los requisitos en la cruz. Escritura. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Las notas. Aunque el precio fue pagado en el Calvario, aún así, todo lo que la redención proporciona aún no se ha recibido, pero se recibirá en la resurrección de la vida. Te explicamos eso un poco. Escritura. Y tomando el vaso, y habiendo dado gracias, desde luego, un vaso muy grande, y dijo, esto es Jesús, tomad esto y partidlo entre vosotros. Nota: se virtió una porción pequeña para cada uno. Escritura. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nota: lo mismo con el versículo 16. Escritura, el 19. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. El pan, hermanos, es meramente un símbolo de su cuerpo que iba a ser entregado por nosotros y ser despedazado por causa nuestra. No es literalmente el cuerpo de Cristo, está hablando simbólicamente, tenemos que entender eso, ¿ok? En la doctrina de la transubstanciación, esa doctrina no es bíblica. Este pan que Cristo está comiendo aquí, obviamente que es pan y no es su cuerpo, está hablando simbólicamente. Amén. Entonces dice la nota aquí: su cuerpo fue preparado por Dios para que fuera un sacrificio perfecto. Hebreos 10:5. Hacer esto en memoria de mí. ¿Hacer esto en qué, hermanos? En memoria de mí. Nota: en memoria de su muerte en la cruz de Calvario, en que compró nuestra redención, la cual celebramos, en la que se refiere como la cena del Señor. Dice el 20: asimismo también el vaso después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto. Ahí está, hermano. Este vaso es el nuevo pacto. No está diciendo que esa copa ahí era el nuevo pacto literalmente. Esa copa tenía jugo o vino que representaba la sangre que él iba a derramar. No es literalmente la sangre de Cristo como enseña la doctrina de los católicos de la transubstanciación. Es simbólicamente. Lo vamos a leer aquí donde dice que así mismo también el vaso después de que hubo cenado, diciendo: este es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en mi sangre. ¿En qué, hermanos? En mi sangre. La terminología es simbólica y figurada, no literal. Prohibieron en Levíticos 3:17 y Levíticos 7:26 prohibieron el comer sangre, que por vosotros se derrama, que efectuó en la cruz de Calvario. El Señor, cuando tomó esta cena, hermano, nos estaba presentando nosotros el cumplimiento del propósito por qué Él vino a este mundo. El propósito por qué Cristo vino a este mundo era para redimir al hombre de su pecado y darle vida eterna, solamente por creer en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario. No había otro medio, otro modo de salvar al hombre. Usted y yo tenemos que creer en Jesucristo, tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz de Calvario, que Él derramó su sangre y Él resucitó al tercer día y Él ascendió al Padre, a sentarse a la diestra del Padre para interceder para siempre por aquellos que iban a creer en Él, pero aún por todo el mundo, intercediendo.
Entonces Dios, hasta el día de hoy, hermanos, hace casi 2000 años que Cristo murió por todos los pecadores, por todos los hombres. Y hasta el día de hoy, hermanos, ese sacrificio quedó en memoria delante de la presencia del Padre, del trono. Ahí lo miramos en Apocalipsis, en el primer capítulo, cuando Juan tiene la visión. Dice, miré a uno como, creo que es el capítulo 5, donde dice, miré a uno como cordero inmolado delante del trono. Pero espérese, esto fue escrito en el año 96 después de Cristo. Y Cristo se fue en el 33. So, calcúlele. Si le agregamos 3 al 33, son a 36, a 96. So, son 33 años aproximadamente que Juan ve al Cordero de Dios como inmolado delante del trono. Pero él ya no estaba inmolado, él ya estaba resucitado. Entonces ahí vemos claramente, bíblicamente, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario quedó como memoria delante del trono de Dios, porque el sacrificio fue aceptado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no podemos poner otro medio de ser salvo, otro medio de llegar a Dios, si no es por el plan divino de Dios, el plan perfecto de Dios, que era por Jesucristo, que iba a morir por nosotros. Y esta noche que Cristo muere aquí en la cruz del Calvario, está ahí dándole a los discípulos el pan y la copa, y tomando con ellos, dice, no la volveré a beber más hasta que no la beban al reino de Dios. Cuando Él venga a la tierra y establezca el milenio, Él volverá a tomar la cena del Señor con nosotros, con su iglesia. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de Dios es redimir al hombre y a la mujer por Jesucristo y por el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz de Calvario. No hay otra manera de ser salvo, y tanta gente en estos tiempos no entiende ni percibe por qué tuvo que pasar eso. Hermanos y hermanas, les digo con todo amor y con todo respeto, el mensaje del Evangelio no es para que se estén dando seminarios detrás de los púlpitos de cómo se haga rica usted, cómo tenga éxito, y de siembre tanto dinero, y siempre miles para que Dios lo haga rico. Ni tampoco dice esta escritura que usted tiene que ser millonario antes de que se muera. Esta palabra de Dios es mucho más allá que dinero. El apóstol Pedro dice que no fuimos redimidos con cosas corruptibles como el oro y la plata, ni nada material. Dice, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro en su epístola. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué evangelio estamos siguiendo? El mensaje de la cruz es esencial y crítico que usted lo crea y lo acepte. No nomás como otro punto teológico más, como un fundamento sólido de toda doctrina bíblica. Se encuentra en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz de Calvario. ¿Qué es lo que nos santifica delante de Dios? Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. ¿Qué es lo que nos justifica delante de Dios? Romanos 3:27. 3:23, perdón. Vamos a ver qué dice ahí. Porque queremos usar escritura. Amén. Escritura. Para darle a usted en esta tarde. En Romanos 3:27. No 27, perdón. Sigo diciendo 27. En Romanos 3. Vamos a leer del 21 en adelante. Por eso, hermanos, el mensaje que se tiene que estar predicando detrás de los púlpitos, hermanos, no es hazte rico. La iglesia no fue llamada a dar tanto seminario de romance, hermano, de cómo echarle más chispa al matrimonio, de cómo hacerse rico, de cómo tener éxito, cómo triunfar en la vida, cómo ser prosperado. Esas cosas son el biproducto de la salvación, de lo eterno de Dios. Pero eso no es el fundamento de nuestra predicación. Nosotros predicamos la locura de la cruz. Para aquel inconverso, para el judío, es necedad. No, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Es el mensaje para el mundo y el único mensaje que puede salvar al mundo entero. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario y usted y yo poniendo nuestra fe en ese sacrificio. La cruz no solo nos trae la salvación y nos lleva a la salvación. La cruz también nos santifica. Y mucha gente habla de la cruz, del sacrificio de Cristo,
nomás para llevarnos a la salvación, para el inicio de la salvación. Dije el inicio de la salvación porque leímos ahorita la nota del hermano Jimmy Swaggart. Aunque el precio ya se pagó, aunque Cristo ya murió en la cruz de Calvario, Él ya derramó su sangre por nosotros. Sabemos nosotros algo bien claro y bien entendido nosotros, que todavía estamos en el cuerpo de pecado, en el cuerpo físico que tiene que morir. Entonces la redención completa para usted, para mí, es cuando suene la trompeta en el arrebatamiento y seamos resucitados si estamos muertos, o seamos arrebatados y seamos transformados en el arrebatamiento que la Biblia llama la primera resurrección, o el rapto, que es lo mismo. Hay mucha gente que se confunde con esto, hermano, porque piensan que Cristo viene a mediación de la gran tribulación, otros dicen que viene después. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Porque usted nunca lee de una resurrección a mediación de la gran tribulación, ni al final de la gran tribulación. Usted lee solamente de dos resurrecciones en la palabra de Dios. La primera resurrección, que es el arrebatamiento antes de la gran tribulación, y luego la última resurrección, que es después del milenio. Son las únicas dos resurrecciones que la Biblia menciona, generalmente hablando. Aunque sabemos que 144,000 van a ser resucitados también, los dos testigos van a ser resucitados también. Amén. Durante la gran tribulación, y los que están muriendo durante la gran tribulación van a ser resucitados. Amén. Pero antes que esto, hermano, tenemos que entender que el propósito, el por qué Cristo fue a la cruz de Calvario, hermanos, era para darnos la vida eterna. No era para hacernos ricos, millonarios, tener mucho éxito, firmar libros, escribir libros, que la gente que nos ofrezcan millones de dólares por escribir libros y hacernos millonarios y vivir en casas millonarias. Ese no es el propósito del Evangelio, hermano. Porque si ese es el propósito para usted del Evangelio, usted no ha entendido el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es para redimir al hombre del pecado y de la miseria del pecado, que íbamos caminando perdidos, sin Dios, sin esperanza, a un infierno terrible que esperaba a todo ser humano, hasta que Dios en su misericordia y en su grande amor envía a Jesucristo a este mundo a morir en la cruz de Calvario por nosotros. Porque si usted logra cualquier cosa en esta vida y no logra la vida eterna, no ha logrado nada. Por eso no podemos estar haciendo del mensaje de la cruz algo tan liviano así como un mensaje para que la gente se haga rica. No podemos tomar este evangelio de Dios porque por 6,000 años estuvo hablando del sacrificio de Cristo. Desde que Adán y Eva pecaron en el Getsemaní, allá en el Génesis, ya Dios había planeado y dado ya la figura de su muerte en la cruz, cuando Él tuvo que matar a aquel animal para cubrir la desnudez de Adán y de Eva, que antes de eso no se daban cuenta que estaban desnudos. Pero una vez que ellos ya pecaron, fueron desobedientes a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y se empezaron a tapar con hojas de higuera. Me parece que son higuera lo que dicen los comentaristas. Higuera, no importa qué clase de hoja, el caso es que era el árbol de la fruta prohibida, y ellos desobedecieron a Dios y empezaron a vestirse con árboles para cubrir su desnudez, porque estaban en la dispensación de la inocencia. Pero cuando Dios mata a aquel animal para cubrir su sangre, ahí se derramó sangre por primera vez, bíblicamente hablando. ¿Se acuerda de eso? Entonces, ¿qué es el mensaje central de la palabra de Dios, hermanos? La redención del hombre. Lamentablemente, esta Biblia la están usando como un amuleto para la buena suerte, para el éxito, para la prosperidad, para andar declarando y profesando promesas y riquezas. O sea, la gente está viendo este libro como un libro nomás de motivación. Y Dios nos libre. Este no es un libro de motivación. Este es la bendita palabra de Dios. Esta es la verdad. No es un libro para nomás meramente emocionar a la gente. Es un libro que contiene la verdad, el camino a la vida eterna. Cuando Abel y Caín ofrecen holocausto, Adán y Eva sabían, hermanos, que ellos tenían que ofrecer un cordero ante Dios por sus pecados, el tiempo que Dios les haya asignado. A Adán y Eva sabían y le enseñaron a Abel y a Caín. Y algunos argumentan este punto, pero Dios le bendiga. Usted tiene derecho a argumentar lo que usted quiera. Pero la razón que el sacrificio de Abel fue aceptado es porque él llevó el cordero como debía llevarlo y derramar su sangre.
Y Caín llevó del fruto de la tierra. Caín sabía que él tenía que ofrecer un cordero también. Y por eso es que fue rechazada. Porque ahí está un tipo de que Abel reconocía que de su habilidad él no podía hacer nada delante de Dios para justificarse. Él sabía las instrucciones, Abel, que él tenía que agarrar ese cordero, degollarlo y presentarlo como holocausto ante Dios, y su sacrificio fue aceptado. Caín sabía lo mismo, pero Caín no lo hizo. Lo vemos porque el corazón de Caín nunca estuvo recto. Nunca estuvo recto. Porque en cuanto Dios aceptó el sacrificio de Abel y el de él no, fue lleno de celo, de envidia, y mató a su hermano. Entendemos lo que está pasando ahí. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega ante los corintios, como había mucho filósofo entre los corintios, mucho griego, mucho filósofo, mucho intelectual, y Pablo llega ahí y un día les presenta a Cristo y hablarles a los griegos en Atenas, y les empieza, bueno, los que estaban en Corintios eran mucha gente griega de Atenas, era gente que se daba mucho paquete por su inteligencia académica. Entonces es cuando Pablo percibe lo que está pasando y les dice: yo no deseo saber nada entre vosotros más a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué, hermanos? Porque el sacrificio de Cristo es lo más sublime y lo más perfecto y lo más santo que Dios dio a este mundo. Cuando Él dio a Jesucristo, su Hijo, para que muriera en la cruz de Calvario y derramara su sangre para darnos vida eterna. Tenemos que estar dentro del Calvario nosotros, dentro de la cruz. Tenemos que estar cubiertos con la sangre de Cristo. Y el momento que usted viene a Cristo, usted ya está cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Y no me refiero a andar ahí vulgarmente, a andar diciendo que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo te cubra. Y cubren demonios, y cubren a gente endemoniada y de todo tipo con la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo, sépalo de una vez y usted por todas, y sépalo correctamente y bíblicamente, que la sangre de Cristo hace una sola cosa en nuestras vidas. Nos limpia de pecado, de todo pecado que hay en nosotros. Ya una vez que uno está limpio del pecado por la sangre de Cristo y estamos en Cristo, tenemos autoridad sobre el demonio, sobre los demonios, en el nombre de Jesucristo. Entienda la diferencia. La sangre de Jesús no es para que usted la ande reclamando sobre endemoniados, sobre gente pecadora, sobre gente que es atea. La sangre de Cristo tiene que respetarse como un sacrificio santo y sagrado delante de Dios, que no hay nada más en este mundo más santo, más sagrado que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Por eso no podemos dejar de predicar el mensaje de la cruz de los púlpitos. Tenemos que predicar a Jesucristo y a este crucificado, que este es el mensaje de la iglesia. Predicarle al mundo, a la iglesia, de las grandes cosas que hizo Dios por nosotros al habernos amado. Entendemos eso, por eso Pablo le decía a los corintios: yo no deseo saber nada entre vosotros más a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque era importante entender eso. Cuando Esteban hermano, va a testificarle a Israel, a los judíos, todos sabemos que le empieza a dar el historial de quién era Jesús, desde dónde viene Cristo, desde dónde se había prometido la venida de Jesucristo. Y les menciona todo hasta Abraham. Y les menciona. Y cuando les da un historial al pueblo judío y les dice que este Cristo, el que había prometido el Padre, el que Dios había prometido, este Cristo que iba a redimir al hombre de su pecado. Cuando él piensa, Esteban, a revelarle este nombre de Jesucristo y su sacrificio a los judíos, dice la Escritura, hermano, que estaba bajo una unción tan tremenda que la cara le brillaba como un ángel. Como un ángel le brillaba la cara a Esteban. Y Esteban se levanta con una unción terrible. De tal manera, estaba tan ungido que nomás grujían sus dientes, rechinaban sus dientes de odio hacia Esteban. ¿Por qué? Porque les decía, porque a este Cristo que yo les estoy presentando este día, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Y se encendieron, hermano, en rabia, en coraje, y lo apiedraron, lo sacaron de la ciudad y lo apiedraron y lo mataron, nada más porque les hablaba del Cristo que ellos habían crucificado.
y rechazaron, les dijo, al que era la esperanza de Israel. Por eso detrás de los púlpitos, hermanos, no puede estar saliendo un mensaje diferente al de la cruz. Tenemos que percibir, no nomás académicamente en nuestro espíritu, que el sacrificio de Cristo, hermanos, es el precio ultimato que Dios pagó por nuestros pecados. Y no podemos desechar el mensaje de la cruz detrás de los púlpitos, porque detrás de ese sacrificio está fundamentada toda doctrina bíblica, la santificación, la justificación, la salvación, la sanidad, la redención. Todas las doctrinas bíblicas están fundamentadas sobre el sacrificio de Cristo. Justificados pues por la fe, justificados por su gracia, justificados por su sangre. ¿Y por qué la iglesia predica otro mensaje diferente? ¿Por qué la iglesia no quiere aceptar el mensaje de la cruz y predicarlo como tiene que ser? Porque la iglesia está perdida y apostatada en mensajes de pura bendición, de pura riqueza, puro hazte rico, puro siembra, siembra y siembra. Y se han fomentado, establecido maestros, profetas, apóstoles, conforme a sus concupiscencias, que por no someterse a Cristo y a la simpleza del Evangelio, adoptan metodologías de hombres, un mensaje falso, un evangelio falso, que nomás, si hablan de la cruz, lo hablan nomás de los labios para afuera, pero no lo creen. Romanos 3, 24, me parece que eso nos vamos a leer. Dije que iba a leer del 21 en adelante, Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, en el nuevo pacto, hermanos, aparte de la ley, sin incluir la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí está, hermano. Amén. Ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que decía la ley de Cristo, era por causa de Cristo. Era por lo que él iba a hacer en la cruz de Calvario. Sigue diciendo Pablo ahí. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Pero fe en qué, hermanos? ¿Fe en qué? En Jesucristo y su obra en la cruz de Calvario. Mire lo que dice aquí el 26. Perdón, el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Se refiere a su sacrificio, hermano. Por eso no podemos enseñar métodos de salvación, métodos de llegar a Dios. Y la iglesia está llena de métodos, de ideologías humanistas, de mensajes que no tienen base bíblica, porque no aceptan el mensaje de la cruz. Es un evangelio mental, social, un evangelio superficial, que predica una apariencia de algo verdadero que no lo es. Por eso la iglesia está llena de tanto programa, tanto show, tanto dramita, tanto espectáculo, cuando la palabra de Dios enseña que la gente se salva por la locura de predicar el evangelio de Cristo. Filipenses 3. Filipenses 3.
17. Vamos a ir brevemente. Voy a leer un poco de arriba. Voy a leer de 3 en adelante. Dice la palabra de Dios, Filipenses 3 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. ¿A qué, hermanos? Vamos a leerlo otra vez. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo le llama, hermano, a la salvación, el servicio a Dios, el ser fiel a Dios. Le llama el supremo llamamiento. No hay llamamiento superior al que usted y yo tenemos de servir a Cristo, hermano. Por eso no lo tomemos a la ligera. No lo tomemos a la y se va, viviendo como nos dé la gana. Porque dice el apóstol Pablo aquí, sigue diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a ver a qué se refiere aquí. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, no pocos, dice muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Aquí vamos a ver algo bien importante. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A qué se refiere el madero? No, que son enemigos del sacrificio de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. No creen que el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario fue suficiente. No lo aceptan. Rechazan ellos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para redimir al hombre. Y se implementan artimañas de este mundo, filosofías humanistas de este mundo pasajero, porque no quieren aceptar el mensaje de la cruz. Dice aquí, ¿por qué no lo aceptan? El 19 confirma y dice, ¿por qué no aceptan el mensaje de la cruz? Porque no piensan en Dios, no piensan en la gente, no piensan en las almas, no hay pasión por la gente perdida. Solamente los quieren entretener para que les den diezmo, ofrenda, dinero, les compren sus libros, sus discos. Por eso quitan el mensaje de la cruz, no hablan de la sangre de Cristo, no hablan del nombre de Cristo. Por eso muchos de esos cantantes modernos, ecuménicos, famosos, no quieren hablar de la sangre de Cristo, no quieren hablar de la cruz, no quieren hablar de Jesucristo, usan pronombres para describir a quién están cantando. Pero si usted lee el libro de los Salmos, hay 150 salmos. Usted lea cada libro de los salmos, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, y usted se va a dar cuenta que no hay un solo salmo que no mencione a Dios por lo menos 2 veces. Porque el libro de los Salmos está lleno de alabanzas a Dios, pero ellos reconocían y sabían a quién le estaban cantando y por qué cantaban. Y muchos cantantes hoy en día no quieren mencionar a Cristo, no quieren mencionar a Jesús, no quieren mencionar de la sangre ni de la cruz. La mayoría de los cantos, ¿por qué? Porque no le gusta a la gente que se hable de esas cosas. ¿Por qué? Aquí lo dice el 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, tenemos que entender algo. Estos días no se está predicando el mensaje de la cruz porque no se cree en el mensaje de la cruz. No lo quieren creer, no lo quieren aceptar. Y por eso es importante que volvamos al mensaje de la cruz. Es importante, hermanos.
Tenga mucho cuidado de los dogmas de los hombres que son dogmáticos, que se aferran a su doctrina, que estableció su fundador. Yo le conozco quién fundó a la UPC, hermano. Yo le conozco quién formó a la apostólica. Yo le conozco quién formó a la Asamblea de Dios, a la Primera Bautista, a la Metodista. Yo conozco a todos los fundadores de esas iglesias, de esos movimientos. Y tenga cuidado usted, hermanos, de no ir a caer en el engaño del dogma de una cierta denominación. Tiene que tener su fe puesta en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Porque así enseña la Biblia, que fuera de Jesucristo no hay salvación, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tenga mucho cuidado de no caer en dogmas de hombres, porque usted mismo se va a confundir y usted mismo se puede perder. Porque no podemos convertirnos en enemigos de la cruz de Cristo. Mira lo que dice Pablo, se lo voy a leer otra vez aquí donde dice, en Gálatas, en Filipenses. Se lo voy a leer otra vez y le voy a dar unas perspectivas que usted quizás no había visto antes. ¿Ok? Y le voy a mostrar a usted algo bien importante. Que esta Biblia está muy grande, hermano, y batallo para hallar las citas aquí. Amén. Filipenses 3, vamos a leer otra vez el 18 y le voy a poner ahí una palabra. ¿Okay? Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No dice que son enemigos de guardar el sábado. No dice son enemigos de las comidas kosher. Son enemigos del bautismo en agua. Son enemigos de las ceremonias. ¿Verdad que no dice eso? ¿De qué son enemigos? Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el énfasis que la Biblia enseña que limpia nuestros pecados, hermanos, es el sacrificio de Cristo. Por eso el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. No cuando Cristo hizo milagros. No cuando Cristo andaba sanando gente. No cuando Jesucristo multiplicó los panes. No cuando Cristo subió al monte de la transfiguración y fue transfigurado, donde apareció Moisés, Isaías y Elías, la ley y los profetas, los representantes de la ley y los profetas. Ahí no se rompió el velo del templo en dos. Querido hermano, amigo, hermana, el velo del templo se rompió en dos. El momento que Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué dijo? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Y exhaló el espíritu. Entonces es cuando el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, hermanos, es lo que reconcilió al hombre con Dios. Nada más reconcilia al hombre con Dios, ni el bautismo en agua, ni el guardar el sábado, ni las comidas kosher, ni el no comer carne sacrificada a animales. ¿Entiende usted por qué Pablo le decía a los corintios lo que les decía? Los corintios estaban asustados, espantados, porque sacrificaban los toros, los bueyes, a los dioses paganos. Entonces, después de que los paganos ofrecían los holocaustos, copiando a Dios, copiando a la gente de Dios, copiando lo que estableció la Biblia, pero ellos, el pecado de ellos, no es que ofrecían toros y becerros y vacas y nada de eso. Ese no era el pecado de los paganos. El pecado era que se le ofrecían a ídolos, porque al Dios que servimos nosotros requería también toros, corderos, palomas, como holocausto, hasta que viniera Cristo. No ya después de Cristo. En todo aquel que ofrece holocausto, sacrificios, delante de cualquier cosa, ídolo, imagen, lo que sea, prenda velas, se le hinque. Cualquier persona que se postra ante una imagen, ante un ídolo,
mata becerros, ofrece sacrificios, prende velas, cualquier cosa ante una imagen, usted está cometiendo sacrilegio delante de Dios. Y los corintios estaban espantados y tenían miedo porque los corintios, los nuevos convertidos, no entendían, hermano, el poder de la sangre de Cristo cuando Él murió en la cruz de Calvario, hermano. El sacrificio de Cristo en la sangre, en la cruz de Calvario, hermanos, fue capaz de perdonar cualquier pecado que el hombre hubiese cometido. Y los corintios no entendían esto. No entendían los corintios estas cosas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a comer carne que se vendía en los mercados después de que se hacía el sacrificio a los dioses paganos. ¿Y qué les dice Pablo, hermano? Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Todo lo que le pongan enfrente de ustedes, cómanselo, denle gracias, porque al dar gracias lo santifican. Y cuando Pablo declara a los corintios que un ídolo no es nada en el mundo, o sea, le está diciendo a los corintios, no tengan miedo a comer carne sacrificada a los animales, porque un ídolo no es nada en el mundo. Y todo aquel que tiene miedo a esas cosas, tenía miedo a esas cosas en los tiempos de los corintios, no estaban reconociendo ellos lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Hermanos, las ceremonias no nos salvan. Nos salva fe en Cristo y en su sangre, en su obra redentora. Es un don de gracia. Tenemos que aceptarlo por fe. Por eso somos justificados por fe, por gracia, por su sangre. Pero ¿la fe en qué? La fe en el sacrificio de Cristo. ¿Y gracia por qué? Porque es un don de Dios. Efesios 2:8. Que la salvación no puede ser por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si Dios no fuera sabio como es, y deja que el hombre se justifique por obras, si ahorita, hermanos, vemos a pastores, a cristianos que se creen muy santurrones, como que nomás ellos son los elegidos de Dios porque ellos llevan, según ellos, una moral buena. Y si así se creen como dioses. Sí, hermano, porque yo vengo de las asambleas de Dios, hermanos, y a mí me da tristeza que no nomás la Asamblea de Dios, hay otros pastores también en el área aquí en Odessa y en muchas partes, que si un hombre o una mujer están divorciados no pueden ministrar. Si viene un matón allá, un mafioso, y anduvo matando allá a miles de personas, 2,000 personas, 200 personas, y se convierte a Cristo, le sueltan todos los púlpitos de la nación. Pero que no va a llegar allí por un hombre que fue divorciado porque maldito eres, con maldición. Tú has blasfemado contra el Espíritu Santo, los que están insinuando, porque enseñan que la sangre de Cristo está limitada a perdonar nomás al mafioso, pero no al que fue divorciado. Tenga cuidado con dogmas de hombres, hermanos, con dogmas humanas. El único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón, es imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que yo sepa, es el único pecado que la Biblia dice que no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. ¿Y qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Un día de estos, en una presentación, estamos yo aquí, hermano Noé, le hablamos de ese tema. Y se lo voy a decir, es un tema bien sencillo. Ahí la gente inventa y le inventa para acá y le inventa para allá, y que blasfemia contra el Espíritu Santo es bien sencillo. Me gustaría un día darle una lección completa, pero en realidad no es una lección tan misteriosa así. La única vez que la Escritura habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando los fariseos, los judaizantes, acusaron a Cristo de que Él echaba fuera demonios por el poder de Satanás. O sea, ellos le atribuyeron el poder de demonios al Espíritu Santo. Porque ¿por qué poder echaba a Cristo afuera a los demonios? Por el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Amén o no amén? Por el poder del Espíritu Santo echaba al Señor Jesucristo fuera a los demonios, por el poder de Dios. Y cuando esto lo acusaron, que no era el Espíritu Santo, que era demonios, es cuando Cristo dijo que todo pecado se dará perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí le di lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo en 2 minutos. Pero volviendo al tema, deje el dogmatismo a un lado. Eso tiene a tanta gente dividida, peleándose por cosas que no son importantes, necesarias.
Tenemos que creer en Jesucristo, en su obra redentora en la cruz de Calvario. Y aparte de eso, nada nos puede redimir, nada nos puede salvar. Ahora, claro que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un requisito bíblico, hermanos, pero basado en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, porque usted me va a decir que cuando bautizaban antes de que Cristo muriera en la cruz de Calvario, andaban bautizando a Juan el Bautista y los discípulos de Cristo andaban bautizando a gente. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo iban a ser ellos limpios de pecado si tan no se pagaba el precio en la cruz? ¿Cómo iban a ser limpios de su pecado si todavía no se pagaba el precio en la cruz de Calvario? ¿Cómo? Porque lo estaban haciendo en base de lo que Cristo iba a hacer. Por eso cuando Cristo le traen a aquella muchacha que la sorprendieron en adulterio, él no moría en la cruz de Calvario. O ya había muerto, no moría. Pero cuando le llevan a la muchacha no llevaron al hombre. Ya estaban en injusticia para empezar. Ya estaban siendo injustos porque tenían que haber llevado a los dos. Oh, pero muy bíblicos decían ellos. Es que Moisés nos dice que tiene que morir. Y sí, lea ahí en Levítico, sí dice ahí que tenía que morir. Pero ¿qué le dijo Cristo? El que no tenga pecado entre ustedes, el que no tenga pecado, arroje la primera piedra. Y de uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven, se tiraron sus piedras y se fueron tristes porque allí había una convicción terrible del Espíritu Santo. Que yo creo que si alguien se hubiera atrevido a tirar una piedra ahí, yo creo, es mi comentario nomás, yo creo que hubieran caído muertos. Y con el primero que cayera muerto, créame lo que se me deje que los otros no se animarían. ¿Y qué le dijo Jesús a la muchacha? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué andaba perdonando pecados Cristo, hermano, antes de morir en la cruz de Calvario? Porque Él sabía que el precio ya se iba a pagar. Y porque Él tiene poder para perdonar pecados. Entonces, cuando Él muere en la cruz de Calvario, Cristo ya andaba perdonando pecados. ¿Se fija? Entonces, lo que le quiero decir, hermano, nuestra fe, nuestra justificación, aún el bautismo en agua, hermanos, es una ordenanza bíblica, pero no, el bautismo en agua no limpia un solo pecado. Cuando Pedro habla ahí que el bautismo ahora nos salva, no quitando las iniquidades, sino hacia una buena conciencia delante de Dios. El mismo versículo se explica solo. Que el bautismo ahora nos salva, no quitando la iniquidad, o sea, no quitando el pecado, pero hacia una buena conciencia hacia Dios. Entonces, cuando una persona va al agua bautismal, lo está haciendo en una buena conciencia delante de Dios de que muere con Cristo y resucita con Cristo. Pero ¿basado en qué, hermanos? En la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario, porque tenemos que entender en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, que sin derramamiento de sangre, sin derramamiento de la sangre de Jesús, no hubiese perdón de pecados, no hubiese vida eterna. Por eso el mensaje de la cruz es lo que se tiene que predicar detrás de los púlpitos. Amén. No andar escribiendo los pecados en botes de la basura. No andar vomitando sus pecados. No andar recordando qué pecado cometió su abuelo, su tatarabuelo, su retatarabuelo para que usted pueda ser libre. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si venimos a Jesucristo y creemos en Él, nuestra fe puesta en Jesucristo nos perdona nuestros pecados. ¿Pero debido a qué? Debido a lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Por eso Pablo hacía mucho énfasis en el mensaje de la cruz. Que tenemos que predicarle a este mundo la importancia de aceptar a Cristo como su Salvador. De aceptarle como su Salvador. De creer en Jesucristo y su sacrificio en la cruz de Calvario. Si es que queremos tener la vida eterna. ¿Y qué hacemos ya de creyentes? Oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, adoramos a Dios, servimos a Dios de todo corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos redimió, nos rescató con su sangre, nos redimió con su sangre. Fue profetizado desde que Adán y Eva pecaron. Pero la Biblia nos revela a nosotros también que el Cordero de Dios fue
crucificado antes de que el mundo fuera fundado. Pablo le llama el pacto eterno. ¿Por qué? Porque el mensaje que tiene que estar saliendo de los púlpitos es el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, la justificación. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Y seminario tras seminario. La iglesia se la quiere pasar en puros seminarios, puros encuentros, puros seminarios. Y hay gente que le impresiona ir por una parte de allá y están 5,000 personas cantando. Van por otra parte, están otras 10,000 cantando. Y les impresiona tanto el emocionalismo. Pero no han percibido la importancia de volvernos a la cruz. Volvernos al sacrificio de Cristo. Volvernos al evangelio verdadero. El evangelio que predicaba Jesucristo. El evangelio que predicó Pedro, Pablo, Juan, Mateo. Esto predicaban. Predicaban a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, y esto es por último ya. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué hay entre vosotros? Contiendas. Vamos a ver cuál era el origen de las contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ah, tremendo. Unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros eran de Cristo. Y Pablo les dice, ¿acaso está Cristo dividido? Y fíjense lo que le dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué estaban alegando ellos, hermano? Por lo que dice el 12 y el 13, ¿qué estaban alegando ellos? ¿Qué alegaban ellos? Quiero decir que cada uno de vosotros dice que yo soy de Pedro, de Pablo, de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Porque ellos estaban haciendo mucho énfasis en quién los bautizó. Y Pablo le dice, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué estaban alegando, hermano? El bautismo en agua. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Entonces, ¿qué estaban alegando? Sobre el bautismo, hermano. Alegaban sobre el bautismo. Por eso dice aquí, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. Entonces, si el bautismo en agua, hermano, era un prerequisito para limpiar pecados, Pablo estaba bien equivocado aquí en haber dicho lo que él dice aquí, doy gracias a Dios. No estamos hablando de un hombre mundano que no conocía a Dios. Estamos hablando de un apóstol Pablo que fue hasta la presencia de Dios muchas veces para recibir el significado del nuevo pacto. Y dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Ya ve, ¿qué estaban alegando? ¿En qué nombre se bautizaron? ¿Quién los bautizó? Estaban poniendo el énfasis en una ceremonia y no en la cruz de Cristo, no en el sacrificio de Cristo. Por eso tenga cuidado con los dogmas humanos. Sigue diciendo aquí, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno. Fíjate lo que dice el 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Está mintiendo Pablo aquí, hermano? ¿Está hablando aquí sarcásticamente Pablo? ¿Está mintiendo? ¿Usted cree que Pablo era un hombre mentiroso? No, Pablo está diciendo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Para que no se haga vana qué, hermanos? La cruz de Cristo. ¿Estaba hablando del madero? En ninguna manera. ¿De qué estaba hablando? Para que no se haga vano el sacrificio de Cristo. Por eso a mí Dios no me envió a predicarles a ustedes, a bautizar a nadie, para que no anden diciendo que los bauticé yo, que se bautizaron en mi nombre. Estaban peleándose ellos por el bautismo en agua, hermano. Es precisamente lo que se trata el tema aquí. Entonces les dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
El énfasis de la salvación, hermano, está en el sacrificio de Cristo y en la obra redentora en la cruz de Calvario. Sin la sangre de Cristo no hay remisión de pecados, ¿ok? El bautismo en agua es una obediencia de conciencia hacia Dios, pero no puede quitar el pecado. Amén. ¿Entendemos eso claro? Sigamos leyendo. Vámonos hasta dice el 18. Sigue diciendo el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿A quién? A los que se pierden. Los que no aceptan el mensaje de la cruz, hermanos. Los que tienen en poco el mensaje de la cruz. Están perdidos y se están perdiendo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Qué tremendo, hermanos. Y sigue Pablo en este tema. Dice el 22. Voy a brincarme un poco. Usted lea todo el capítulo si quiere, pero yo voy a brincarme al 22. 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, o sea, inteligencia. Y los judíos querían señales. Pero dice Pablo aquí el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué tremendo, hermanos. Amén. Vamos al 2 luego, pues, para terminar. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber nada entre vosotros. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La cruz es el poder del Evangelio, hermano. El sacrificio de Cristo es el fundamento de toda doctrina. Si no hubiera el sacrificio de Cristo, no hubiera Evangelio que predicar. Si Cristo no muere en la cruz de Calvario, no tuviéramos Evangelio que predicar. El Evangelio es Cristo y este crucificado. Iglesia, volvamos a la cruz. Volvamos al mensaje de la cruz. Volvámonos a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Volvámonos a la sana doctrina. Porque haciendo esto, le dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estaba perdido Timoteo. Era discípulo de Pablo, hermano. Era hermano en Cristo. ¿A qué se refiere? Para que te mantengas firme, predica solamente la sana doctrina. Y dile a aquellos por ahí que andan predicando otra cosa, que no prediquen otra cosa que no sea la sana doctrina, como te encargué. Este ha sido, hermano, el programa de Logos por este día.